este viernes de endocrinología estamos hablando sobre osteoporosis. A ustedes que nos escuchan, queremos recordarles que cualquier duda que les surja con relación a este tema, usted se puede comunicar con nosotros al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062. Y en el día de hoy, el doctor Cristian de los Santos, como siempre, trayendo a sus invitados. La tecnología nos ha permitido tener un invitado internacional, el doctor De gala. Leonardo Aguirre nos acompaña desde Costa Rica. Él es especialista en ortopedia y traumatología, egresado del Hospital General Juan de Dios de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Tiene una subespecialidad en reconstrucción articular de cadera y rodilla en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de Salvador Subirán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días, doctor Aguirre. Bienvenido a Cátedra Médica. Buenos días, muy agradecido con la invitación. Saludos a todos. Un saludo muy especial y de verdad muy agradecidos de que haya aceptado la invitación. Muchas gracias, doctor Aguirre, por estar con nosotros y vertir de sus conocimientos para bien de una gran audiencia, una vasta audiencia donde incluimos médicos, familiares de pacientes que siempre pues nos dan siempre pues preguntas y de sus inquietudes pues también nosotros pues vamos aprendiendo. Así Muchas mismo gracias a es. ustedes por la invitación. Bien, entonces el tema del día de hoy, osteoporosis, vamos a hacer un abordaje desde la parte de endocrinología y también la parte de ortopedia para que usted pueda quedar edificado con relación a este tema. Doctor Cristian de los Santos, la osteoporosis. ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad, doctor? Para dar a manera de introducción las primeras pinceladas del tema del día de hoy. Básicamente la osteoporosis es una enfermedad silente, silenciosa que pues va causando pues una disminución en la masa ósea. Cuando decimos masa nos referimos no solamente al contenido óseo, sino de calcio, sino también que aparte también la matriz. Y de hecho las personas con el envejecimiento van perdiendo estatura y esa masa ósea se va perdiendo ya a partir de edades tan tempranas que pudiera ser, en el caso de la mujer, hasta los 33, 35 años empiezan a perder calcio de sus huesos. O sea que a veces la gente empieza a tomar calcio como suplementos Sí. cuando ya tienen 50 años y ya han perdido mucho tiempo para eso. O sea que desde la niñez hay que tener un aporte adecuado de calcio para poder tener buena calidad ósea al final de sus días. Ahora que habla de eso de los suplementos, doctor, la gente puede comenzar a tomar estos suplementos sin una indicación del doctor y a partir de qué edad puede comenzar a hacerlo. La necesidad de calcio, por ejemplo, para un niño puede andar en los 1800 miligramos por día y en el embarazo también puede aumentar. Y fíjate que la gente piensa que con una pastilla de 600 miligramos es suficiente, y donde dependiendo del tipo de sales de calcio que estamos usando, sea carbonato, citrato de calcio, gluconato de calcio, cualquiera de estas sales, pues lo más que quizá podemos absorber es entre un 40 a un 50% de eso, o sea que no absorbemos todos. Y cuando ya la persona tiene osteoporosis, pues aumenta la necesidad. Junto con esto vemos que también los suplementos traen vitamina D, Sí. generalmente muy poca cantidad, 200 unidades, 800 unidades, cuando la necesidad diaria de vitamina D, como hemos hablado en otras ocasiones, Ujú. anda cerca de las 10.000 unidades por día en promedio, porque no tomamos el suficiente sol y aún con la cantidad de sol que tomamos no tenemos el aporte suficiente o la producción endógena de vitamina D adecuada para suplir ese metabolismo. Lo que hace la vitamina D es que aumenta la absorción del calcio, Ok. que hace que el calcio que sea absorbido de la vía gastrointestinal a la sangre y de ahí se ha depositado a nivel de los huesos por efecto de otras hormonas además de la vitamina D. Bien, doctor Leonardo Aguirre, nos gustaría que pudiera comentarnos desde su especialidad, ¿qué es lo que usted regularmente ve en consulta con los pacientes que tienen osteoporosis? ¿Qué pasa con los huesos de esos pacientes? Adelante. Sí, claro, con mucho gusto. Como bien lo comentaba el compañero,
Es muy importante el tema esto de que la verdad es asintomático, básicamente es insidioso, es importante que es crónico, evolutivo y que verdaderamente cuando nos damos cuenta son hallazgos fortuitos. Una cosa muy importante es de que a veces separamos los términos osteopenia de osteoporosis y pues verdaderamente son dos fases de un mismo proceso, ¿verdad? Que parece Entonces, como si fuera un continuo, ¿verdad, Como una Ángel? escala. correcto. Es la evolución de la osteopenia, es la osteoporosis. Que es muy importante nosotros como profesionales de la salud, es el hecho de captar a los pacientes en predisposición. ¿A qué me refiero con esto? Antecedentes patológicos personales familiares de osteoporosis, mamá, papá, pacientes que actualmente están sometidos a tratamientos esteroideos, ya sea por enfermedades autoinmunes, por asma bronquial, pacientes que estén bajo tratamientos por cáncer de mama con una disminución notable de la producción de estrógenos, pacientes que tengan cáncer prostático con una disminución considerable de la testosterona. Todos estos pacientes que pensamos nosotros que evolutivamente van a desarrollar osteoporosis, a estos pacientes son los que hay que captar y no dejarlos evolucionar. Sí, ¿Por qué? a Porque veces llegan con la primera manifestación ya con la fractura. ahí ese es el tema. Esa es la Cuando, manifestación, una fractura. cuando nos damos cuenta que un paciente tenía osteoporosis, cuando lamentablemente el paciente viene con un dolor lumbar intenso, sin antecedente de trauma, paciente que levantándose de sus propios medios de la cama, se cae, limitación funcional, fractura de cadera. Entonces, el objetivo de nosotros como profesionales, más que tratar la osteoporosis, el objetivo primordial es evitarla. Cuando están en esta fase primaria de osteopenia. ¿Cómo? Sabiendo qué pacientes por antecedentes pueden llegar a desarrollarla. Eso sería como que el manejo ideal. Entonces, doctor, usted habla de fractura de cadera. ¿Cuáles son las fracturas más comunes que suelen presentar estos pacientes con osteoporosis? Las más comunes generalmente son en tres lugares: la Sí. fractura lumbar, la fractura de cadera y la fractura del extremo distal del radio. Esas son las más comunes. Lamentablemente, de estas tres, la que más me llega es la cadera. La cadera. Pacientes pues ya añosos, tercera edad, que con el mínimo trauma ya tienen fracturas de cadera. Y verdaderamente el manejo es complejo porque la característica de la osteoporosis como tal es la pérdida de la densidad mineral ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que la calidad del hueso está completamente disminuida, la porosidad está aumentada, las fuerzas que soporta el hueso están disminuidas. Entonces, el abordaje de estos pacientes, pues lamentablemente, es bastante complejo. Generalmente son pacientes que hay que rehabilitarlos durante mucho tiempo y siempre con el miedo de que exista otra fractura alrededor del implante, porque precisamente la mala calidad ósea hace que no soporten el material que se le pone. Entonces, la verdad, sí es un abordaje. Yo siempre he dicho que la osteoporosis tenemos que manejarla multidisciplinariamente, porque no es solo ponerle su material y para la casita, ¿verdad? Entonces, ahí donde viene toda la fase esta de medicamentos, anticuerpos monoclonales, antirreabsortivos, terapia física adecuada, de acuerdo a la patología del paciente, y ese es el abordaje que deberíamos de manejar. Excelente. Doctor Cristian de los Santos, ¿cuáles son los factores que usted como endocrinólogo pudiera mencionar que influyen o están asociados con la aparición de osteoporosis? Pues nosotros, como coincidimos, como dice el doctor Aguirre, pues tenemos que tomar en cuenta estos factores que serían de riesgo, pacientes que nos tipifican un riesgo para una fractura por osteoporosis. Ya hablamos de los pacientes de edad, tanto hombres como mujeres, y también algunas, especialmente estas mujeres que pues tienen eh, problemas hormonales, que han sido quizá ya pues operadas, castradas de sus ovarios, y entonces tenemos que vigilar a estos pacientes. Pero hay un grupo de pacientes que pudieran presentar osteoporosis
por otras enfermedades, pacientes renales crónicos que hacen lo que se llama pues un hiperparatiroidismo secundario, en este caso a la enfermedad renal por la hipocalcemia crónica, también lo que tienen hiperparatiroidismo primario, que se refiere a unos tumores en las glándulas paratiroideas que pueden producir un exceso de hormona paratiroidea, que es la PTH, y eso aumenta la resorción de hueso. Hay unos conceptos importantes, que es la formación de hueso y la reabsorción de hueso, y la resorción de hueso, que son cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de resorción ósea, se refiere a unas células que llaman osteoclastos, que producen una remodelación del hueso. Normalmente el hueso se vive recambiando, hay un recambio, o sea, hay producción de hueso nuevo y eliminación de ese hueso viejo. Y hay unas células que forman hueso y están en equilibrio. Pero cuando la resorción de hueso supera la eliminación, supera la formación, viene este tema de la osteoporosis. Entonces aquí intervienen hormonas como los estrógenos, como bien ha dicho el doctor Aguirre, y entonces nosotros pues tomamos ese enfoque general. De manera que tenemos que ver al paciente de manera integral y evaluar todas estas condiciones, porque cuando ya le llegan al doctor Aguirre con una fractura, él le llega mucho la fractura de cadera, que son las más limitantes, pero hay una fractura silenciosa, que es la fractura vertebral, y eso nos llega con muchos dolores. ¿No es así, doctor? Sí, completamente de acuerdo. Y lo importante es el hecho de que generalmente no existe el antecedente de trauma. O Sí. sea, es un paciente que levantándose del sofá de su casa refiere dolor intenso a nivel torácico lumbar O que y estornudó, hizo un estornudo muy fuerte. Y ya ahí se presenta Sí. la manifestación. fractura ¿Sí, doctor? muy limitante. Bueno, aparentemente ahí estamos teniendo Sí, un no, poco él de... está en esta línea. Estaba diciendo sobre las fracturas vertebrales, que él dice que correctamente, que se levanta, al levantarse el anciano del sofá, puede quejarse del dolorcito de espalda, y entonces pues puede haber una fractura. Pero esto normalmente hay microfracturas, pequeñas fracturas que se van produciendo con los años, y entonces esos pacientes que tienen mucho dolor de espalda, tenemos que evaluarlo y hacerle su densitometría ósea, que es el método diagnóstico para evaluar, aunque hay otros métodos que se pueden utilizar para validar lo que es el tema de la osteoporosis. Adelante, doctor Aguirre. Sí, correcto. En mi práctica médica pues diaria, yo me dedico más que todo a lo que es el reemplazo articular de cadera y rodilla. Y verdaderamente trato de que los pacientes, cuando yo los capto, los evalúo, como dije, es un equipo multidisciplinario. Generalmente trato de que me lo evalúe la especialidad de reumatología, que me lo evalúe el endocrinólogo, le mando laboratorios y todo, porque el objetivo es la calidad de ósea de ese paciente y su rehabilitación. Verdaderamente, cuando le vas a hacer un reemplazo articular, necesitas el mayor stock óseo, la mejor calidad ósea que puedas para que el implante no sufra aflojamiento. Estos pacientes generalmente, como lo comentamos, no traen un dolor, sino que muchas veces es un hallazgo fortuito cuando llegan por una artrosis. Y esto es un tema importante, la diferencia entre artrosis y osteoporosis. Mucha gente considera o piensa que es lo mismo y no. Son dos patologías que pueden concomitar simultáneamente en el mismo paciente sin tener una causa de igual origen. ¿Por qué? Porque la osteoporosis es la pérdida del trabeculado, de la densidad ósea, y la artrosis como tal es el desgaste del cartílago. Y pues lamentablemente la mayoría de las veces concomitan. Llega el paciente por un desgaste articular de cadera importante, le hacemos su radiografía y vemos un debilitamiento del trabeculado femoral, vemos corticales disminuidas de tamaño, y esto pues nos complica generalmente la evolución de estos pacientes. Cuando vemos estos pacientes, doctor Aguirre, pues la gente se preocupa mucho porque es un ancianito, quizás ya tiene 95 años. Entonces la gente se preocupa si vale la pena pues operar a este paciente. ¿Cuál es su opinión para el público que nos escucha? Es buenísima esa pregunta, es muy buena.
Verdaderamente la edad nunca va a ser una contraindicación absoluta para cirugía. ¿A qué me refiero? Vamos a depender de la independencia del paciente en su día a día, de su actividad física, porque tenemos pacientes de 70 años que se cayeron, se fracturaron su cadera, pero es un paciente que no tiene autonomía desde hace 3, 4 años. En este paciente hay que tomar pues una valoración extra en cuanto a si lo operamos o no. Pero tenemos pacientes de 85, 90, 93 años que verdaderamente son autónomos, son pacientes que hacen su actividad diaria solitos, viven solos, y verdaderamente porque tengan 90, 93 años no es una contraindicación, al contrario, hay que operarlos lo más rápido posible, rehabilitarlos lo más rápido posible, porque la movilidad es vida. Hay que sacar a estos pacientes añosos, estos pacientes de la tercera edad, hay que sacarlos del encamamiento para evitar pues, complicaciones como las trombosis, como las úlceras por presión, como las neumonías hipostáticas, todas estas complicaciones que nos da la no movilidad de estos pacientes. Ahora bien, evidentemente dependemos de las comorbilidades de los pacientes, porque no es lo mismo un paciente de 93 años que pues solo es hipertenso, es diabético, pues enfermedades crónicas degenerativas, pero tratables, controladas, a un paciente que ya tiene una cardiopatía, con mal manejo, a un paciente que tiene una enfermedad degenerativa tipo Alzheimer. Entonces, verdaderamente es una valoración general del paciente, pero sí quiero hacer mucho énfasis a la población de que no, la edad no es una contraindicación absoluta para no operar a un paciente. Vamos a depender siempre de la autonomía y de la independencia de este paciente y de las comorbilidades, evidentemente. Doctor, entonces quiere decir esto, ahora estamos hablando de pacientes ancianos con osteoporosis que presentan estas complicaciones, pero los pacientes jóvenes pueden también tener el riesgo de sufrir osteoporosis, o esto es solo una enfermedad de la adultez. Muy buena pregunta. No, verdaderamente, por ejemplo, actualmente en el instituto en el que yo me encuentro tenemos pues uno de los servicios más elaborados en México en cuanto al tratamiento de la artritis reumatoide. Y estamos hablando que son pacientes que debutan con desgastes articulares muy marcados, con 20 años, 25 años. Y aquí vamos a otro punto importante, que antes se pensaba que un reemplazo articular solo y únicamente era para pacientes por arriba de 60 años. Y la verdad es que no. O sea, el reemplazo articular se va a hacer en pacientes indiferentemente de la edad por arriba de 20, 25 años, es si el paciente lo necesita. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes con uso crónico de esteroides que afecta la reabsorción de calcio, que debilita la densidad ósea del hueso, y son pacientes que a los 30 años ya tienen osteoporosis, pacientes generalmente, como digo, son pacientes que padecen enfermedades autoinmunes con uso crónico de esteroides. Estos pacientes desarrollan osteoporosis a muy temprana edad y son candidatos a un reemplazo articular indiferentemente de la edad que tengan. Y está demostrado ya que con 3 meses continuos de esteroides, 3 meses continuos de esteroides, pues sea para alergia, por enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoidea, pues ya con 3 meses es suficiente para que la gente caiga en osteoporosis. Vamos a hablar sobre esto al regreso. En este momento vamos a hacer una breve pausa. Ustedes que nos escuchan, no se muevan, porque tenemos muchísima información importante que compartir con ustedes al regreso. Vamos a una pausa y regresamos en breve.